Hola, bienvenidos. Mi nombre es Rosa Castellano. Hoy hablaremos de un tema muy importante, muy interesante, como lo es la normalización en la base de datos. La normalización la podemos definir como un proceso donde se van a aplicar ciertas reglas o normas para poder organizar y mejorar una base de datos. Pero ¿para qué sirve la normalización? Bueno, la normalización sirve para darle solución a ciertas anomalías o ciertos problemas que se pueden presentar en una base de datos. ¿Cuáles son esos problemas? El problema de redundancia, el problema de eliminación y el problema de inserción. ¿Por qué debemos aplicar la normalización? Bueno, la normalización la debemos aplicar para reducir datos duplicados, es decir, poder dividir tablas más grandes en tablas más pequeñas y relacionadas. Por otra parte, ahorrar espacio en disco. ¿A qué se refiere esto? A que vamos a almacenar lo que solamente nos interesa almacenar. A su vez, el mantenimiento va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque podemos corregir, podemos modificar y podemos eliminar o modificar datos sin alterar o afectar otras partes de la base de datos. A su vez, garantiza la integridad de los datos. Asimismo, mejora el rendimiento de las consultas SQL, es decir, va a ser más rápida y eficiente esa base de datos. Y por último, la flexibilidad y la escalabilidad, que se va a referir al adaptamiento a los cambios y al crecimiento en el tiempo. Ya para finalizar, es importante resaltar que todos estos problemas que se van a encontrar dentro de una base de datos se le va a dar solución a través de ciertas normas o formas normales. Existen varias formas normales, pero las tres primeras formas normales nos van a garantizar una optimización en la base de datos en un 95%. Basta con esas tres normas para la optimización de esa base de datos. Con ustedes, mi compañero Orlando Ortega. Muy buenas, mi nombre es Orlando Ortega y yo les voy a hablar sobre la primera forma normal. En la primera forma normal, este asegura que los datos en una tabla estén en formato tabular, donde cada columna contiene valores atómicos y cada fila es única. Otras características que tiene la primera forma normal, o una tabla está en primera forma normal si cumple con los siguientes criterios. No existen filas repetidas, no se permiten columnas que contengan múltiples valores separados por coma o por puntos, y todos los atributos son atómicos, o sea, son elementos simples e indivisibles. A continuación van a ver una tabla de una base de datos sin normalizar, en la cual pueden presenciar el ID de estudiante, el carnet, el nombre y las materias o los cursos que va a haber. Si nos fijamos en Juan Pérez y en Laura López, ellos tienen 2 cursos y en esa columna hay múltiples valores y están separados por coma. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que normalizar esa base de datos para que se vea como en la siguiente. Aquí podemos apreciar que ya no se ven las 2 filas, ya no se ven en la columna, se ven los 2 cursos, sino que están separadas por 2 filas diferentes. O sea, las filas no son iguales porque tienen 2 cursos diferentes, pero los nombres que los acompañan o los otros datos sí lo son. Y así se representa la primera forma de la normalización, en el cual pueden haber ciertos datos, pero la fila completa no va a estar repetida. Gracias. Bueno, mi nombre es José Valera y continuando con la exposición de los compañeros que me antecedieron la palabra, voy a tocar el punto de la segunda forma normal y de la tercera forma normal. Para que una base de datos se encuentre en la segunda forma normal, es necesario que se cumpla con todas las reglas establecidas en la primera forma normal. ¿Qué significa esto? Que todos los atributos que no forman parte de la llave principal, la clave primaria, tienen que tener dependencia funcional completamente de ella. Es decir, no debe haber dependencias parciales en las columnas no clave. Si esto sucede,
todas esas dependencias parciales tenemos que eliminarlas y separarlas dentro de sus propias tablas. En la tabla que a continuación vemos, podemos apreciar una tabla donde hay unos atributos, una entidad referida a los estudiantes de un curso. Hay otra tabla referida a las materias o cursos de ese grado. Y los atributos de la tabla de estudiantes son el nombre del estudiante, el ID del estudiante, el carnet y la nacionalidad. Por otra parte, la tabla correspondiente a la materia tiene la clave primaria del curso y el nombre de la materia. Adicionalmente, tenemos una tabla que nos va a mantener la cardinalidad entre esas dos tablas para que no se pierda información ni se pierda la relación entre ellas. Pero ¿qué pasaría si nosotros necesitamos saber cuál es el profesor que dicta estas materias? Podemos apreciar que en la tabla anterior le agregamos una columna a la materia donde está el nombre del profesor. Fíjense ahora lo que va a pasar, que la clave primaria del estudiante, con todos los datos, los atributos de ese registro de cada uno de los estudiantes, y la clave primaria y los atributos de las materias, tienen ahora una relación de dependencia transitiva, es decir, el nombre del profesor que da una materia, por decir algo, auditoría financiera, depende del ID del curso. Es decir, la auditoría depende del ID del curso y Claudia Lara, que es la profesora, por transitividad, también depende del ID del curso. Esto significa que ya tenemos una dependencia transitiva que hay que eliminarla para poder poner en óptimo funcionamiento esa base de datos. Para ello vamos a trabajar con la tercera forma normal. Y esa tabla número 2 de la segunda forma normal vamos a particionarla y vamos a sacar una nueva tabla que va a estar relacionada. Fíjense, ahora tenemos 3 tablas: la tabla de los estudiantes, la tabla de las materias y la tabla de los profesores. Sin embargo, podemos apreciar allí que la clave primaria de la tabla del profesor la agregamos a la tabla de las materias, que va a ser la clave foránea que me va a entrelazar las dos tablas. Y allí podemos apreciar cómo se van a relacionar todas esas 3 tablas y vamos a saltar de una a la otra sin perder la relación entre ellas. Esto ya está en un 95, un 100% de optimización para trabajar con la información de la base de datos. Si quieren agregar, si quieren ahondar en conocimiento de esta materia de normativa de las formas normales, los invito a que visiten nuestro blog, donde van a conseguir material muy interesante con ejemplos y ejercicios que les va a facilitar la comprensión sobre la forma normal. Muchas gracias.